La casa no parecía rota. Eso era lo inquietante. Nada estaba fuera de sitio. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo. Solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 5,000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaños. Espero que les guste la historia de hoy. Por favor, denle a me gusta y compartan el video con sus amigos. Les agradezco mucho a todos por ver el video. Que lo disfruten. Los platos seguían encajando. Las luces se encendían a la primera. Las puertas no se cerraban de golpe. Por la mañana, un buenos días. Por la noche, un descansa. Como si ambos siguiéramos un guión aprendido hace años, repetido sin pensar, sin preguntarnos en qué momento dejó de tener sentido. Llevábamos casi 6 meses durmiendo en habitaciones distintas. No hubo una discusión que marcara el inicio. No hubo una escena clara que pudiera señalar con el dedo. Simplemente ocurrió. Primero fue mi respiración, luego su espalda. Después sus madrugadas, mis noches largas. Motivos prácticos, motivos razonables. De esos que suenan responsables cuando los dices en voz alta. Nunca lo discutimos. Eso, en su momento, pareció una virtud. 2 adultos respetando su espacio. Eso me repetía. Eso respondía cuando alguien preguntaba cómo iban las cosas. ¿Qué tal la vida en pareja? ¿Bien? Tranquila. Tranquila, es una palabra cómoda. Sirve para no nombrar lo que ya no está. Seguíamos comiendo juntos, repartíamos gastos, comentábamos las mismas series. Desde fuera todo parecía estable. Dentro de la casa, cada movimiento era medido. Como caminar entre muebles en una habitación a oscuras que conoces de memoria, pero en la que ya no confías. No había piel, no había roces accidentales. No había miradas que se quedaran un segundo de más. Si nos abrazábamos, duraba lo justo, educado, distante, como el gesto que dedicas a alguien a quien respetas, pero ya no echas de menos. Claro que noté cambios, siempre se notan. Rutinas nuevas, duchas más largas. El móvil inclinado lejos de mí cuando se sentaba en el sofá. Una energía distinta al salir de casa, un cansancio silencioso al volver. Nada gritaba, todo murmuraba. Y los murmullos son fáciles de ignorar cuando prefieres no escuchar. Me repetía que las relaciones pasan por etapas, que esto también era una, que estábamos reajustándonos. Esa era la palabra que usaba. Reajuste. La mañana en la que Leire me dijo que estaba embarazada, la casa estaba más silenciosa de lo habitual. Yo estaba en la mesa de la cocina con el café delante, deslizando correos que no leía. Ella apareció en el marco de la puerta y se quedó ahí más tiempo del normal. No dijo nada al principio. Sentí su presencia antes de levantar la vista. No se sentó. Ese detalle llegó tarde, pero llegó. Tengo que decirte algo. Su voz no se quebró. Tampoco sonó ligera. Coloqué el móvil sobre la mesa. La miré. Hubo un pensamiento nítido, casi incómodo. Lo que viniera después no haría ruido, pero no tendría vuelta atrás. Estoy embarazada. Esperó. No solo una reacción, esperó algo concreto. Algo que recompusiera piezas. Algo que cerrara grietas que nunca habíamos nombrado. Durante un segundo, el mundo se detuvo lo justo para que mi cabeza empezara a encajar datos. La observé con atención. Ella me estudiaba a mí del mismo modo. Como se observa una habitación cuando ya sabes que hay humo, pero aún no ves el fuego. Fui yo quien sonrió primero. Enhorabuena. La palabra cayó entre los dos. No se movió. No calentó el aire. No lo enfrió. Simplemente se quedó ahí. Los hombros de Leire cedieron un poco. No del todo. Lo suficiente para revelar que esperaba otra cosa. ¿De verdad?, preguntó. Sus ojos no se apartaron de los míos. Es una noticia grande. Avanzó un paso hacia la mesa. Apoyó las manos en el respaldo de la silla frente a mí. Ahí me di cuenta de otro detalle. No me tocó. No hubo abrazo. No hubo gesto compartido. Solo cercanía. Di un sorbo al café. Sabía igual que siempre. Entonces formulé la pregunta. No fue un ataque. No fue un reproche. Fue una línea trazada con precisión. ¿Cuándo fue tu última regla? El silencio que siguió no tuvo dramatismo. No hubo exclamaciones. No hubo lágrimas. Solo una pausa. Demasiado exacta para ser casual. Leire sostuvo mi mirada.
pero algo se desplazó detrás de sus ojos. El equilibrio que llevaba manteniendo desde que entró en la cocina se inclinó apenas unos milímetros. ¿Por qué eso es importante ahora?, dijo. Me recosté en la silla. Las palabras salieron despacio, limpias. Llevamos 6 meses durmiendo en habitaciones separadas. No añadí nada más. No hizo falta. La frase quedó suspendida entre nosotros, desnuda, imposible de adornar. Y en ese espacio, algo empezó a resquebrajarse. Abrió la boca, la cerró. Bajó la mirada hacia sus manos. El pulgar empezó a rozar el otro, despacio, con ese gesto automático que le aparecía siempre que calculaba cuánto estaba dispuesta a decir y cuánto no. No hice nada para empujarla. Los hechos no necesitan prisa. Saben esperar. El reloj de la cocina siguió marcando los segundos. El frigorífico vibraba con su zumbido constante. Fuera, un coche pasó por la calle, las ruedas sobre el asfalto, como si nada acabara de desplazarse de su sitio. No pensé que reaccionarías así, dijo al fin, en voz baja. Asentí una vez. Yo tampoco pensé que me lo dirías de esa forma. Ahí estábamos. 2 personas con la misma línea temporal en la cabeza, viviendo versiones distintas de ella. Y por primera vez en meses, el silencio no era cómodo. Era incómodo, desnudo. Antes de que explicara nada, antes de que intentara justificarlo, antes de que buscara palabras suaves, lo entendí. Fuera lo que fuera que ese embarazo significaba para ella. No había empezado en nuestra habitación. Y una vez que esa idea se asentó, ya no hubo forma de sacarla. No respondió. Se levantó y pasó a mi lado. Abrió el frigorífico. Aunque ninguno tenía hambre, se quedó mirando las baldas más tiempo del necesario. Como si no las conociera de memoria. Era una maniobra de retraso. Los 2 la habíamos usado otras veces. Nunca para algo así. No planeé que pasara, dijo al final todavía de espaldas. ¿La vida? Siguió. Esa es una manera de llamarlo. Cerró la nevera y apoyó la espalda en la encimera. Cruzó los brazos, como si necesitara sujetarse por dentro. Llevabas mucho tiempo lejos, añadió. No sonó como reproche. Sonó como una explicación ensayada. Como si la distancia fuera una tormenta que apareció sin avisar y nos pilló mal vestidos a los 2. Dormíamos en habitaciones separadas, respondí. Eso no es distancia, es separación. Su mandíbula se tensó. No luchaste por nosotros. Durante un segundo estuve a punto de sonreír. Casi. Tú tampoco. Entonces se sentó, no frente a mí, a un lado, lo bastante cerca para hablar, lo bastante lejos para no parecer todavía un nosotros. No se suponía que significara nada, dijo. Ahí estaba. Todavía no era una confesión, solo el contorno. El principio siempre importa, contesté. Se llevó las manos a las sienes. Me sentía invisible. Tú estabas siempre igual, como si ya no estuvieras aquí. Dejé que esas palabras ocuparan su espacio. La calma siempre había sido mi culpa favorita para los demás. No levanté la voz, no perseguí, no desaparecí. Estuve, pagué cuentas, cumplí rutinas. Al parecer, eso no demostraba lo suficiente. ¿Así que encontraste a alguien que sí te veía? Asintió una vez. Pequeño. Controlado. Me escuchaba, dijo. Preguntaba. Se daba cuenta de los detalles. Miré su pelo. El mismo de siempre. Tal vez había cambiado algo para él. Tal vez esa era su verdad ahora. Y ahora estás embarazada. El gesto fue mínimo, pero estuvo ahí. No sé qué esperas que diga, respondió. Ibas a decírmelo, contesté. Y lo hiciste. ¿No así? Dijo. Pensé que quizá estarías contento. Que podríamos empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Con el hijo de otro. Con medio año de habitaciones separadas. Con un calendario que no se equivocaba. ¿Pensabas que creería que era mío? Alzó la cabeza de golpe. Esperaba que no preguntaras. Eso bastó. Me levanté y caminé hasta la ventana. Fuera, el barrio seguía intacto. Césped recortado. Coches bien alineados. Alguien pasando con auriculares, ajeno a todo. La vida avanzando sin pedir permiso. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace unas semanas.
Esperó. Tragó saliva. Tenía miedo. ¿De mí? De lo que pasaría cuando lo supieras. Me giré para mirarla. La verdad no cambia según cuando se diga. Se pasó la mano por los ojos. No cayó ninguna lágrima. Él no lo sabe todavía. Eso es asunto vuestro. Parpadeó, sorprendida. No estás enfadado. Pensé la respuesta con cuidado. La ira hace ruido. Esto no. No, dije. Estoy lúcido. Frunció el ceño. ¿Lúcido respecto a qué? ¿A dónde estamos?, respondí. Y sobre todo, ¿a dónde ya no estamos? El silencio volvió a caer, pero esta vez no escondía nada, y eso lo cambiaba todo. La habitación se encogió, no físicamente. Era otra cosa, como si las paredes se hubieran inclinado lo justo para escuchar. Leire abrió la boca para decir algo más. Tal vez una disculpa, tal vez una súplica, tal vez una versión alternativa del pasado que hiciera todo menos definitivo. No la interrumpí. Tampoco le facilité el camino. Hay momentos que no están hechos para debatirse, están hechos para comprenderse. Y comprendí, con una claridad incómoda, que durante los últimos 6 meses, ella había estado viviendo una historia en la que yo ya no aparecía. Se quedó sentada en la mesa incluso después de que yo me levantara, como si permanecer ahí pudiera frenar lo inevitable. Fui a mi habitación, no a la antigua, a la que se había convertido en mía tras meses de acuerdos silenciosos. Me senté en el borde de la cama. La casa había aprendido nuestra separación. Las puertas se cerraban con cuidado. Los pasos habían cambiado de ritmo. Hasta el aire parecía entrenado para no incomodar. Pasó un rato. Luego, un golpe suave en la puerta. No era una petición, era un recordatorio. ¿Podemos hablar?, dijo desde fuera. Ya lo estamos haciendo. Entró de todos modos. Se sentó en la silla junto a la ventana, respetando una frontera invisible que ambos conocíamos demasiado bien. La luz del exterior le cruzó el rostro. Durante un segundo, volvió a parecerse a alguien que yo había conocido muy de cerca. No quiero que esto termine así, dijo. Asentí. Ya ha terminado, negó con la cabeza. Estás haciendo eso otra vez, decidiendo sin decirlo. Sin mí. La miré. Tú también decidiste así. No es lo mismo. Se inclinó hacia adelante. Me equivoqué. Los errores son accidentes, respondí. Los patrones son elecciones. Sus ojos se llenaron entonces, lágrimas auténticas, pesadas. No me atravesaron como antes, no porque no importara, sino porque entendí qué me estaban pidiendo. Alivio. Perdón. Una salida sin consecuencias. Me sentía sola, dijo. Me sentía invisible. Yo también. La frase cayó sin dramatismo. La diferencia es que no invité a nadie más a nuestro matrimonio. Se cubrió el rostro con las manos. Los hombros le temblaron. Esperé. No por frialdad, por respeto al momento. Cuando bajó las manos, su voz salió más pequeña. Él dice que estará ahí, susurró. Para el bebé. Para mí. No reaccioné. Ese papel ya no era mío. Me parece bien. Me miró como si no me reconociera. ¿De verdad estás bien con esto? No, respondí. Pero he dejado de fingir. Estar bien habría significado quedarse. El silencio volvió, más denso, más pesado. Miró alrededor de la habitación, los muebles justos, la ropa doblada, la ausencia clara de sus cosas. Ya te estabas preparando para irte. Me estaba preparando para ser honesto conmigo, dije. No es lo mismo. Se levantó despacio. ¿Y ahora qué vas a hacer? La respuesta estaba ahí desde hacía tiempo. Seguir con mi trabajo. Dormir sin interrupciones. Dejar de dudar de lo que veo y de lo que vivo. La miré de frente. Hace tiempo que no existe un nosotros. Abrió la boca, la cerró. No quedaban argumentos nuevos, solo los reciclados. Y ninguno tenía fuerza ya. Nunca quise hacerte daño, dijo. ¿Lo sé? La frase no llevaba reproche. Pero la intención no borra el impacto. Salió de la habitación sin añadir nada más. Escuché su puerta cerrarse. Después, nada. Esa noche, permanecí despierto, escuchando a la casa respirar, las tuberías ajustándose, el viento golpeando las ventanas, sonidos de siempre, que de pronto parecían prestados. No estaba llorando la relación.
Estaba despidiéndome de la versión de mí que esperaba pruebas evidentes para permitirse marchar. La prueba había llegado sin ruido, sin teatralidad, imposible de negar. Y por primera vez desde que Leire pronunció aquella palabra, sentí algo firme bajo la tristeza. Alivio. La mañana llegó sin ceremonia, sin escenas finales, sin cuentas pendientes esperándome en el pasillo, solo la luz colándose entre las persianas, como siempre. Pero yo ya no era el mismo. Me desperté antes de que sonara la alarma. Me quedé quieto, escuchando. La puerta de su habitación seguía cerrada. No hizo falta nada más. Preparé café. El gesto fue automático, firme. No me apresuré. No miré el móvil. Me apoyé en la encimera y dejé que el día empezara sin pedirme permiso. Unos minutos después, Cira entró en la cocina. Ya estaba vestida, las llaves en la mano. Tenía los ojos cansados, hinchados, pero concentrados. La expresión de alguien que ha pasado la noche ensayando cómo parecer normal. «Me voy a casa de mi hermana», dijo. No preguntó, informó. «Vale». Dudó un segundo. «Volveré luego a por algunas cosas». «De acuerdo». Asintió despacio. No sabía qué hacer con mi actitud. Luego se fue. La puerta encajó al cerrarse. Un sonido limpio, definitivo. Me quedé allí más tiempo del necesario mirando el hueco vacío, no esperando que regresara, aceptando que no lo haría. Ese mismo día llamé a un abogado, no por rabia, por claridad. Necesitaba datos, plazos, opciones. Quería decidir desde la realidad, no desde el impulso. El abogado preguntó, respondí sin adornos, sin dramatismos, solo los hechos. También llamé a mi hermano, no me interrumpió. No me dio consejos disfrazados de preocupación. Escuchó. A veces eso es suficiente. Cuando Cira volvió por la tarde, la casa se sentía distinta, más ligera, menos tensa. Hizo la maleta en silencio. Ropa, artículos de aseo, un puñado de objetos que ya había elegido mentalmente. Volveré otro día por lo demás, dijo. No hace falta, podemos organizarnos. Me miró entonces, de verdad. Buscaba algo en mi cara, la versión de mí que discutía, que se rompía, que intentaba retener. Nunca pensé que estarías así, dijo. No siempre lo estuve, respondí. Ahora sí, asintió despacio. No sé qué va a pasar ahora. Yo sí, dije. Solo que no con nosotros. Tragó saliva, cogió la bolsa, en la puerta se detuvo. Lo siento, dijo. Esta vez sonó distinto, menos defensivo, más rendido. Lo sé, respondí. Te creo. Eso la descolocó. Las disculpas suelen exigir algo a cambio. ¿Perdón? Puentes. Permiso para seguir cerca. No ofrecí nada de eso, solo reconocimiento. Cuando se fue, recorrí la casa habitación por habitación, no para lamentar, para decidir. Abrí ventanas, dejé entrar aire nuevo, cambié las sábanas de mi cama. Tiré cosas caducadas que llevaba años ignorando. Por la noche me senté en la misma mesa donde todo empezó. La silla de enfrente estaba vacía, y no resultó extraño. Pensé en la pregunta que lo había cambiado todo. Sencilla, imposible de esquivar. No había sido cruel, no había sido brillante, había sido honesta. Los hechos no gritan, no acusan, esperan. Ella había confiado en que la emoción adelantara a los números, en que la ilusión ganara a la lógica. Casi lo consiguió. Casi. Pero la verdad siempre frena las cosas a tiempo. Esa noche dormí profundamente. Sin sueños. Sin diálogos repetidos. 6 meses separados nos habían enseñado a convivir sin tocarnos. Una sola pregunta me enseñó a marcharme sin huir. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que perdiera algo. Sentí que, por fin, me estaba quedando conmigo.